La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Ya sabéis, vuestro programa donde cada semana vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe. Y hoy vamos a hablar de decisiones. ¿Qué nos lleva a tomar decisiones en nuestra vida? ¿En base a qué decidimos? Quedaros porque este programa va a ser interesante. Vamos a ver otro aspecto diferente de tomar decisiones en nuestra vida. ¿Qué quiere decir a veces cuando tomamos decisiones que no son del todo acertadas? Vamos a ver qué quiere decir, ¿no? Y que decidir es necesario. Hay que tomar decisiones en nuestra vida para seguir avanzando. Así que decidamos quedarnos en el programa para abrirnos un horizonte en este aspecto tan importante en nuestras vidas. Y poderme enamorar. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo que no quiero volver? El que pide más de lo que puede recibir generalmente muere o por lo menos enloquece o se intoxica. La roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales Don Juan Escar, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Continuamos con nuestro programa preferido, Palabras para Vivir, con Clemence Leonís, nuestra contertuliana preferida. ¿Qué tal, Clemence? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy bien, ¿eh? Muy bien, aquí estamos una semana más, como ya sabemos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Ay, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de un tema importante porque tú has tomado alguna decisión en tu vida, Muchas. muchas decisiones, ¿no? Entonces, Ah, vamos a hablar un poco de esa toma de decisiones porque muchas veces hay personas que piensan que un profesional les va a decir lo que tienen que hacer, ¿no? Que uno acude creyendo que el otro le va a decir, tienes que hacer esto. Y claro, eso recuerda un poquito a ese lugar de cuando uno era más pequeñito y tus padres te iban señalando, te iban diciendo los pasos que tenías que dar, lo que te dirigían, ¿no? De alguna manera. Pero claro, llega un momento en su vida en que ya se tiene que separar de esa situación y ahí pues ir forjando su propia vida, tomar sus propias decisiones. Y claro, a veces utilizamos la duda para, tal vez para quedarnos anclados, porque la duda es como una contradicción que hay en uno y que muchas veces Bueno, es una manera de tomar una decisión también, porque cuando no la tomas y te quedas preguntándote que sí, que sí, que sí, pues estás tomando una decisión. Que ujú. yo creo que tomar una decisión es constante y que lo hacemos más allá de cuando creemos haberlo hecho. Porque incluso posponer para mañana es una decisión, Bueno, ¿no? pero a Para ver, decir, "Vale, no me ocupo hoy, sino que me ocuparé de tomar la decisión mañana, no me decido hoy, lo haré mañana". pero a veces también es para postergar y no hacerse cargo de las cosas, ¿no? Pero también un día, va a llegar un día en que no vamos a tener nuestro punto final. Si uno posterga mañana, 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 al final es como una cosa de inmortalidad, de que uno no se ocupa de las cosas, se tiene que ocupar, ¿no? Claro, pero que la realidad de una cosa es lo que uno cree que va de inmortal, ¿no? Y otra Claro, cosa es la realidad. Es decir, así va pasando su tiempo, ¿no? sí. Va pasando su tiempo, es decir, dejando que la realidad tome decisiones para él. Claro, Es un poco la situación infantil de la cual tú hablabas, es decir, yo no tomo decisiones, dejo que las cosas se van haciendo
que los otros tomen decisiones, que la realidad dibuje mi vida y no yo, ¿no? Que eso, Pero es un riesgo, porque claro, si no viene una corriente te lleva. Si no, no vives tu propia vida, vives la vida de los demás. De los demás te dicen y tú te vas moldeando conforme a eso. Y luego, ay, es que tú me has hecho no sé qué, es que la culpa es tuya, ¿no? Luego se echan balones fuera de... bueno, eso entonces con el psicoanálisis por APREQ podemos decir que la idea era poder, ¿no? Responsabilizar a un otro de lo que me pasa. Es decir, que prefiero que sea el otro responsable de mi vida que yo responsable de mi vida. Entonces, porque esos prejuicios, sobre todo hoy día, que los prejuicios que seguimos teniendo, por ejemplo, de pensar que el otro puede tener que ver con las decisiones que yo tomo, claro que tiene que ver. La verdad que muchas veces tiene que ver, tengo que tomarlo en consideración. No puedo hacer como que estoy solo en el mundo. Pero una cosa es hacer creer que la decisión que tomé la tomé porque el otro, o la decisión que tomé la tomé porque yo frente a esa realidad la decisión tomé esa. ¿No? Y que eso es un crecimiento para la gente, es decir, hacerse cargo de lo que uno vive, de darse cuenta que aunque sea padre de familia, madre de familia, que hay unas obligaciones, pero mi vida, no Claro, puedo también hay que estar, tener en cuenta el proyecto de vida que tiene uno, más allá también de las relaciones que tenga, de su propia realidad, que también la realidad la va generando esa persona. Y yo te preguntaría, Clay, porque muchas veces se dice es que he tomado una mala decisión, he tomado una buena decisión. ¿Hay decisiones malas o buenas? ¿Cuándo podemos decir que una decisión es mala o buena? Porque es como el yin o el yang, el bueno, bien o el mal. ahora con lo que tú dices, me acordaba, ¿no? De Freud que dice que el neurótico va a lanzarse en una relación amorosa desgraciada para tranquilizar su culpa. Ujú, Efectivamente, ¿eso es malo o es bueno? Es que si no se ocupó en psicoanálisis de la culpa, pues efectivamente el sujeto puede llegar a elegir una persona, una pareja que le haga la vida desgraciada para ujú. poder tranquilizar su culpa. Es decir, que entonces, claro, que uno no se da cuenta e incluso todo eso a veces está escondido bajo esa palabrita que se llama amor. Es decir, que va a poder decir, por amor hice eso y al final todo es una relación desgraciada, O sea, ¿no? es una tendencia de la persona a ponerse en ese lugar de castigo. No es el otro, soy yo que me pongo en ese lugar porque necesito satisfacer una tendencia en mí. Esto que estamos diciendo es muy fuerte, ¿eh? Porque claro, estamos diciendo que soy yo quien soy sujeto de mi vida, que las cosas que voy generando a mi alrededor es porque en mí hay algo que me lleva a producir eso. Si no, lo rechazaría. Claro. No, es como los consejos que uno le dice al otro. Si tú buscas a quien te va a decir, te va a reafirmar lo que tú quieres. Si no, ni lo escuchas o te peleas o no quieres, ¿no? Por eso es importante esa labor de transformación en uno si no, uno tiende a ir a ese mismo lugar siempre a producir las mismas cosas. Y a veces son destinos que, claro, que no son muy convenientes para un ser humano, para una vida de una persona. Entonces, por eso el Eso que psicoanálisis no te puede podemos decir ayudar. que hay malas decisiones, Ujú. porque uno va a buscar y va a producir algo que, porque también tenemos, cuando decimos que una vida de pareja desgraciada alivia la culpa, es que era mejor el alivio que tener culpa, que es un sentimiento, es uno de los sentimientos más intolerables para el ser humano. Ujú, Entonces, cuando está agarrado por la culpa, vamos a decir, pues tienen que encontrar algún castigo para aliviarse. ujú. Una manera también de castigarse a veces es ir al psicoanalista y pagar, porque Utilizado. para algunos es como un castigo. Tengo que pagar a alguien para que me ayude. Ujú, ¿No? Entonces, pero que es menos dañino, claro, es que ir a pagar a alguien es menos dañino que lanzarse en una relación de pareja desgraciada. Y si lo decimos es porque es ujú, que existe, claro que existe. Que uno, y además, como vemos en la relación,
que hay algunos que lo dicen, al principio de la relación éramos todos felices y al final, ¿no? Al poco tiempo hay uno que empezó a tratar mal al otro o incluso uno empieza a tratar mal al otro, se empiezan a maltratar en la relación y entonces, claro, y con ese maltrato, pues llegan a unas situaciones, vamos a decir, a unas situaciones, pero se han fabricado los dos para ello. Se han dado la mano para maltratarse. Es Ujú. decir, que hay un pacto que dice, ¿no? Nos vamos a maltratar porque necesitamos. Entonces, claro, después van a terapia de pareja. Bueno, pero eso es un trabajo. Claro. Claro, si hay todo eso que está en juego, pues hay que hacer un trabajo para poder, ¿no? Darse cuenta de lo que uno ha hecho bien. Porque a veces es poder darse cuenta que uno ha fabricado una vida para estar con una pareja que me va maltratando, que me habla mal, que no me respeta, que me grita, ¿no? Por ejemplo, digo, y entonces, y que todo eso a mí es un alivio. Ujú. Imagínese Bueno, lo que es la culpa, porque mm, uno sufre con un maltrato así en casa, pero, ¿no? claro, pero hay que diferenciar que no es una culpa que uno sienta, ¿no? No es como cuando "Oh, tengo culpa por no sé qué", es que uno ni siquiera lo nota, lo notamos por los efectos. Uno produce ese efecto en su vida y ahí estudiamos que hay una culpa inconsciente, que puede ser por algo que uno ha fantaseado, por algo que uno ha pensado, pero que no ha llegado ni siquiera a la conciencia, porque es tan fuerte para la persona que abrazamos deseos que ni siquiera queremos saber de ellos, que te llevan a producir ese lugar, ¿no? Claro. Entonces, Es que muchas veces lo que nos pasa es por cuestiones morales. mm, Entonces hay una moral que nos dirige, que nos obliga a ciertas cosas, ¿no? Que nos obliga a ciertas cosas que no nos permitimos cuando mm, la ley lo permite, mi mamá lo permite, todo el mundo lo permite, pero yo no me lo permito, sí, porque tengo prejuicios o porque tengo una moral muy severa. Y después hay esa otra moral que viene a, digamos, a no reconocer o que no, porque hay esa moral que justamente, que sería más bien en positivo en el sentido de que es una moral que me tendría que permitir darme cuenta de alguna verdad mía. Porque claro, el psicoanálisis lo que viene a hacer es que el sujeto empieza a ver algo de su verdad. Y porque lo que vemos es que el ser humano prefiere a veces la enfermedad a su verdad. mm. Entonces, claro, mala decisión. No, y mala decisión es la enfermedad. Es decir, porque la enfermedad es una solución a todo ese conflicto en la persona. Esa es la Sí, mala decisión, ¿no? es La mala decisión, decisión, pero ahí estamos juzgando la vida del otro, ¿no? Cuando decimos que el psicoanalista no puede juzgar porque no sí. sabe si quizás el sujeto en ese momento, Ujú. ¿no? Necesita tal cosa, es decir, necesita esa desgracia. Entonces, ¿cómo el psicoanalista que podría llegar a pensar, no, no te conviene casarte con este señor o no sé qué, Ah, pero no, que no, claro, es no te que puedes meter en su vida. Claro, por no eso el es psicoanalista posible, no se mete en tu vida. posible y que uno no puede, porque claro, Claro, según mi idea, no le conviene casarse con ese señor, pero eso es mi idea, no es lo que necesita el otro. Si claro, él necesita colocarse para estar un poco maltratado, para ajá, tranquilizar su culpa, pues le viene bien casarse. ujú. Claro, pero por eso el psicoanálisis, para transformar esa manera que tiene de gozar la persona, de no tener que llegar a maltratarte por alguien o ponerte en ese lugar de castigarte en cada cosa de tu vida, porque hay en ti esa cosa con la culpa, la moral, ¿no? Toda esa posición en el sujeto que te lleva a estar en ese lugar una y otra vez. Entonces, claro, no es el psicoanalista que te va a decir, no, no hagas eso. No, es que te va a Porque no estudiar se trata, no y va se a trata de interpretar cambiar tu las deseo. actitudes, Claro, es se trata de interpretar tu deseo. modificar la estructura que hace que yo Claro, necesite claro, castigo. claro. Y uno, cuando hablábamos en algún programa del sentimiento de culpa, el sentimiento de culpa es muy, muy difícil porque me Sí, puede llevar a una relación de pareja desgraciada, me puede llevar a la enfermedad, me puede llevar a todo tipo de problemas. mm,
está a malas relaciones con los demás, que Sí, todas las relaciones son desagradables y todo, porque utilizo los otros para hacerme daño. claro. Qué Utilizo fuerte. los otros y entonces digo, mira, me han maltratado este, me han maltratado esta ya no me quiere hablar y todo. Y se la organiza de tal manera y además se pone en víctima porque no ve nada. No porque es un mentiroso, sino porque realmente no ve nada de cómo hace para que el otro termine maltratándolo. Claro, claro. Y como somos todos un poco sádicos, pues Sí, claro, uno que se presenta un poco masoquista, pues enseguida atrae los sádicos y dice, voy, espera, voy. ¡Pah! Y claro, tenemos que pensar, claro, y lo tomamos ahí un poco en broma, ¿no? Como tragicomedia, pero a mí me parece que la mejor decisión es psicoanalizarse. Yo tomo total. la decisión de psicoanalizarme porque si no, qué desastre sería. Claro, está bien, Laura, ¿no? Está bien Ajá. ese comentario, es decir, que nadie está fuera de esa posibilidad, Claro, que claro. es una decisión y que además es una decisión que tenemos que tomar todos los días, es decir, que es una decisión Sí. voy a trabajar para, ¿no? Que ahí esta semana leí una frase que dice que Freud se duele de ver tanta energía psíquica utilizada para defenderse o para la producción de una enfermedad, Ujú. cuando esa energía tendría que estar puesta en el trabajo y en lo social. Y uno, toda esa gente de calidad, de gente con un talento, gente con posibilidades, y toda esa gente, y mucha gente encerrada en la neurosis y que no puede dar a los demás, no puede dar a los demás porque toda su energía está para fabricar Sí. síntomas de defensa Claro, para no darse cuenta que es un ser humano, porque al fin y al cabo es eso, para no darse cuenta que es un ser humano, que tiene esas particularidades del ser sí. humano, que es mortal, que tiene que reproducirse, que no puede vivir sin los demás, Ujú. ¿no? O que hay cosas básicas Sí. y que no, cosas básicas que la gente se pasa el tiempo negando, Ujú. hacerlo solo, como los niños, no, déjame lo hago yo. Y cuando uno tiene 30 años sigue diciendo lo mismo, lo hago yo, lo hago yo. Pues Claro. no, Ujú. bueno, No en- podemos rechazar eso que somos. La mejor decisión, claro, psicoanalizarme sin duda, exacto, sin claro, duda. si rechazamos lo que somos, en algún punto Sí. producimos un síntoma, un Además, obstáculo para el desarrollo de nuestra vida. esa frase, ¿no? De que cuando uno quiere ser más bueno de lo que su condición humana le permite, ahí comete una maldad total. Hay bondad y maldad en cada uno de nosotros, aunque no queramos admitirlo. Siempre es el otro, Total, pero total. hay que cuidarse de uno mismo también, sobre todo, ¿no? Y me parece muy interesante, me voy a quedar también con eso, Gle, de que es una decisión constante, de que es día a día un trabajo continuo Sí, de mantenerse, ¿no? Es importante señalar eso, ¿no? Que no hay nada definitivo ni definiciones definitivas, sino que es un constante en tu vida, siempre, cada vez tienes que decidir. En cada acción que haces en tu vida estás siempre tomando esa decisión de fondo que hay en irte a lo social o quedarte ahí en ese lugar anclado y ahí martirizándote, ¿no? Así que seguimos, Cle. Muchas gracias por esta muy bien, conversación tan a ti, interesante y continuamos la próxima. Muy bien. Gracias. perfecto, muy bien. Un saludo, adiós. Chao. y poderme enamorar. Bueno, estamos aquí en la sección Horizonte y hoy os traigo este libro que son Los secretos de un psicoanalista, de Miguel Óscar Menasa. Vamos a leer algún aforismo y alguna cuestión interesante tomada de esas sesiones psicoanalíticas, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice la primera, fragmento primero. Es el 223. Darle a un afecto el sostén ideológico que lo sostiene es transformar un sentimiento. Ningún sentimiento actual podría ser sostenido como tal sentimiento en nosotros si transformamos nuestros modelos ideológicos. Ninguno de los sentimientos que sostenemos ni ninguna de nuestras visiones del mundo podrán ser sostenidas por nosotros si se rompen las relaciones humanas que sostienen esos sentimientos o esos pareceres. Interesante esta cuestión de los sentimientos y cómo tiene que ver con nuestra ideología. Y el siguiente, por último, es el 228, que nos dice así: hay otros sueños que los que soñamos,
hay otras pasiones que las que padecemos. No en el mundo, porque eso es relativamente fácil. En nosotros mismos hay pasiones que no son las pasiones que decimos padecer o poseer o vivir. Todo está programado para que usted sea culto, para que usted tenga en su manera de caminar, en su manera de pensar, la cultura universal. Todo está preparado así. Entonces, una vez que dividimos los que van a obtener directamente ese privilegio y los que van a obtener indirectamente ese privilegio, podríamos llegar a un acuerdo, que ustedes y yo somos privilegiados. Por lo tanto, todo lo que sea un fracaso cultural en nosotros, todo lo que sea un fracaso de civilización en nosotros, tiene que ser achacado a nosotros, tiene que ser puesto en tela de juicio desde nuestro propio ser, porque el mundo entero quiere que seamos cultos y civilizados, es parte de nuestro privilegio. Cualquier fracaso en mi civilidad, en mi civilización, en mi cultura, tiene que ver con mis deseos, sus deseos sexuales infantiles, con sus características. Claro, se refiere a lo reprimido infantil, ¿no? Entonces decidimos pues seguir con la cultura, seguir alimentando nuestra alma y seguir trabajando para poder vivir mejor, entre otros, y ser seres civilizados. Muy bien, pues continuamos la próxima, nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Y poderme enamorar. Yo soy mi casa, de Pita Amor. ¿Por qué quise quitarme de las cosas del mismo modo como las tomaba? ¿Por qué nunca fijé yo la mirada en materia que tiene que morir? ¿Por qué siempre traté de resistir a este lodo que mancha con mirarlo? ¿Por qué intenté ir al mundo y despreciarlo, tratando entonces de mirar al cielo? ¿Por qué busqué en la nada mi consuelo y quise que la sombra me gustara? ¿Por qué huí de que el cuerpo me inquietara e hiciera de mis poros sus esclavos? ¿Por qué insistía en que mis pies atados tuvieran libertad para elevarse? ¿Por qué rogué a mi mente liberarse de tanta combinada situación? ¿Por qué usé tan equívoca pasión para calmar mis temblorosas ansias? ¿Por qué traté de distinguir distancias que ojos normales nunca pueden ver? Porque quise, ¡ay, osada!, que mi ser tuviera un prematuro amanecer. 2. Y me quise volver inalterable, y lo logré volviéndome de piedra. Era tan tormentosa mi tragedia que tuve que ceder y no fui nadie. Y no fui nadie. Y yo seguí existiendo como existen las plantas y las piedras que soportan el sol y las tinieblas sin lograrse expresar, tal vez sintiendo que este mundo las rodea, que las cobija el cielo y las alumbra, pero a pesar de todo, la penumbra es más grande que la idea de salir y levantarse hacia un mundo mejor, desconocido, donde puedan por fin, en escondido, claro rincón, por una vez, hallarse.